habíamos quedado, ¿cierto?, hablando de esta hormona que era el glucagón. Ya, ¿qué hace el glucagón? Bueno, habíamos conversado, para hacer así como la contextualización, que el páncreas era una glándula que se llamaba anficrina. ¿Por qué era una glándula anficrina? Porque era mixta. ¿Qué significaba que fuera mixta? Significaba que liberaba enzimas para el jugo pancreático, ¿verdad? Y también liberaba hormonas. Y las hormonas que libera, ¿verdad? Las genera, ¿cierto? En unas células que se llaman las células, eh, bueno, unos conjuntos en realidad de células que forman los que se llaman los islotes pancreáticos, o también llamados los islotes de Langerhans, ¿cierto? Que yo les decía en esa oportunidad. Entonces, en los islotes pancreáticos, nosotros teníamos tres tipos de células. Las células alfa, las células beta y las células delta. Las células alfa generaban glucagón. Las células beta generaban insulina y las células delta generaban somatostatina pancreática. Estas son las tres hormonas, ¿verdad?, que se generan de este lugar, ¿verdad? Células alfa a usted le generan glucagón, que es la que vamos a hablar ahora. Células beta a usted le genera insulina, que es la que vamos a hablar más rato. Y células delta a usted le generan somatostatina pancreática. ¿Ya? Esas son las tres hormonas que se generan acá en el páncreas. Recuerden que estas tres hormonas son proteicas. ¿Ya? Acuérdense de ese detalle. Las tres hormonas son de naturaleza proteica. Ya. El glucagón es una hormona hiperglicemiante. ¿Qué significa que sea una hormona hiperglicemiante? Significa que esta hormona lo que hace es elevar la glicemia. ¿Qué significa la glicemia? La cantidad de glucosa que hay en tu sangre. Entonces, ¿cuál va a ser el gatillo, por así decirlo, que va a estimular al páncreas a que libere glucagón? Va a ser cuando en la sangre se encuentran bajos los niveles de glucosa. O sea, cuando haya baja glicemia, esa va a ser la señal, por así decirlo, que va a tener el páncreas para decir, oye, sabes que hay poca glicemia. Entonces, ¿qué hago? Libero glucagón. Las células alfa empiezan a producir glucagón. ¿Y qué va a hacer el glucagón? El glucagón va a ir a las reservas de glucosa, que era el hígado, ¿cierto? Acuérdense que el hígado a ustedes les guardaba la glucosa en forma de glicógeno, o glucógeno, que era lo mismo, ¿cierto? De glicógeno o glucógeno. Y el glucagón lo que iba a hacer era estimular que este glucógeno se rompiera, ¿cierto? Se rompiera para que formara glucosa. El proceso, ¿cierto?, de romper el glucógeno para formar glucosa se llama glucogenólisis, ¿cierto? Ese es el proceso de ruptura del glucógeno para formar glucosa, ¿no? La glucogenólisis. Y por último, otra cosa también que interesa es que como más que nada, como les decía yo, para complicar un poquito el lenguaje nada más, pero en realidad es simplemente el proceso, como se llama. Lo que está haciendo el glucagón es que el hígado rompa el glucógeno para que se forme glucosa. Y esa glucosa, ¿cierto? Es nueva la glucosa que se está formando, una nueva glucosa. El proceso de formación de nueva glucosa se llama gluconeogénesis, ¿cierto? Porque gluco de glucosa, neo de nueva y génesis de formación. Entonces, formación de nueva glucosa. Entonces, ese es el proceso también que estimula, ¿verdad? El glucagón, ¿cierto? A nivel del hígado. Entonces, todos estos procesos de glucogenólisis y de gluconeogénesis, todos estos procesos, lo que me terminan generando es que se forme glucosa. Y esa glucosa, evidentemente, se vaya al plasma sanguíneo, ¿cierto? Y se restablezcan los niveles normales de glucosa en la sangre. Entonces, el glucagón es una hormona hiperglicemiante. ¿Por qué es una hormona hiperglicemiante? Porque me eleva los niveles de glucosa, me eleva la glicemia, ¿cierto?, en la sangre. Entonces, gatillo para liberar glucagón, bajos niveles de glucosa. Cuando hay bajos niveles de glucosa en la sangre, el páncreas entiende, oh, hay bajos niveles. ¿Qué hago? Produzco glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Va al estanque, por así decirlo, de glucosa que uno tiene, que es el hígado, hace que el glicógeno o glucógeno que hay aquí adentro se rompa para que se forme glucosa. O sea, provoca glucogenólisis y gluconeogénesis, y eso estimula, ¿cierto?, la formación de glucosa nueva que generan y vuelven a restablecer, ¿verdad?, los niveles normales de glucosa en la sangre. Eso es lo que hace el glucagón, una hormona hiperglicemiante.
Ahora, la insulina, que esa no la vimos la semana pasada, la vemos ahora, la insulina hace todo lo contrario al glucagón. La insulina lo que hace es bajar la glucosa, bajar la glicemia, ¿ya? Por lo tanto, es una hormona hipoglicemiante, disminuye la glicemia. Por lo tanto, el switch, ¿cierto? La llamada de atención que tiene la glucosa, perdón, la insulina para ser liberada, son los altos niveles de glucosa. Si hay altos niveles de glucosa en la sangre, por ejemplo, no sé, pues comí una torta o me comí, no sé, una cuestión que tenía mucha glucosa, bueno, esos altos niveles de glucosa van a hacer que el páncreas, ¿cierto? A través de sus células beta, genere insulina. ¿Y qué va a hacer la insulina? La insulina va a hacer todo lo contrario al glucagón. Lo que va a hacer la insulina, primero, y esto es bien importante, todas las células de tu cuerpo, todas, sin excepción, todas, tienen receptores para la insulina. ¿Ya? Todas. Como buena hormona proteica, ¿cierto? Tiene que tener receptores. ¿Cierto? Porque ustedes entienden y recuerden que las hormonas proteicas tienen el receptor en la membrana, ¿verdad? De las células blancas. Por lo tanto, todas las hormonas, o sea, todas las células de tu cuerpo, ¿verdad? Tienen estos receptores para la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el páncreas genera insulina, esa insulina se va a ir a todas las células de tu cuerpo, ¿ya? A todas, sin excepción, y va a hacer que las células coman glucosa, ¿ya? Van a hacer que estas células, por así decirlo, abran la boca y empiecen a echar glucosa dentro de ellas. ¿Por qué? Porque como hay mucha glucosa en la sangre, esta glucosa hay que bajarla. ¿Y dónde mejor invertir esa glucosa que en las mismas células? Porque gracias a la glucosa, ustedes recordarán que las células pueden generar energía, ¿cierto? Porque esa glucosa se va a terminar convirtiendo en ATP. Entonces, ¿qué es mejor que las células? Que las células se coman esta glucosa, ¿verdad? Evidentemente es lo mejor que puede hacer. ¿Y qué va a pasar? Que esta hormona, que es la insulina, va a hacer que las células de todo tu cuerpo, ¿cierto? Por así decirlo, tomen esta glucosa de la sangre y la ingresen a ellas. Si lo queremos ver desde un punto de vista más molecular, tal vez con más detalle, quizá a alguno de ustedes le podrá interesar un poco más. Ustedes entenderán que las células no tienen boca ni cosas por el estilo, pero sí tienen canales. Y esos canales son muy selectivos, o sea, dejan pasar una cierta cosa específica. Y las células del cuerpo, todas, tienen canales para poder pasar la glucosa. ¿Ya? Entonces, lo que hace la insulina es que estimula la apertura de estos canales para que se abran, ¿verdad? Y las células puedan entrar glucosa dentro de ellas. Esos canales se llaman canales GLUT, ¿ya? GLUT, G-L-U-T, GLUT. ¿Ya? Ese es el nombre que tienen eso no se los van a preguntar jamás en la PC, pero para que sepan, ¿cierto? Y sean seres humanos cultos, ya saben que estos canales, ¿verdad? Se llaman canales GLUT. Ese es el nombre que estos reciben. Entonces, en otras palabras, la insulina lo que hace es que estimula la apertura de canales GLUT y de esta manera, ¿verdad? La glucosa, ¿verdad? Puede entrar adentro de sus células. Esa es una cosa que hace la insulina. Y la otra cosa que hace la insulina es que dice, chuta, si son muy altos los niveles de glucosa, ya es cierto que yo puedo hacer que las células coman glucosa, pero tampoco me las voy a, ¿cuánto se llama? A llenar de glucosa. Y también todo exceso es malo. Entonces, ¿qué hago? Si todavía quedan altos los niveles de glucosa, pese a que yo estoy haciendo que las células coman glucosa, lo que yo tengo que hacer es que toda esta glucosa que está sobrando, que está muy alta, ¿verdad? Se guarde, se vaya al hígado y se guarde ahí. Entonces, lo que provoca la insulina es que esta glucosa se vaya al hígado y se transforme en glucógeno, ¿cierto? Eso es lo que provoca la insulina, hace que la glucosa que hay en la sangre se vaya al hígado y se guarde en el hígado en forma de glucógeno. ¿Cómo se llama el proceso de formación de glucógeno? Esto desde glucosa a glucógeno. Ese proceso se llama glucógeno, se llama, me olvidó, glucógenogénesis, ¿ya? De glucógeno, génesis, formación de glucógeno, ¿cierto? Glucógenogénesis.
¿Sí? Ese es el nombre que tiene. Glucógenogénesis. Lo voy a anotar porque yo sé que puede ser, puede ser un poco complicado el nombre. Se llama glucógenogénesis. Ya lo voy a anotar aquí en el chat. Glucógenogénesis. Ahí está. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene el proceso este de cuánto se llama de pasar la glucosa, ¿verdad? O sea, de convertir la glucosa, convertirla en glucógeno como reserva energética, ¿verdad? Dentro del hígado. La glucógenogénesis. ¿Ya? Ese es el nombre. Entonces la insulina lo que usted le está estimulando es la glucogenogénesis, o sea, la formación de glucógeno. Pregunta, ¿cómo se llaman estas hormonas que hacen lo contrario, como la insulina y el glucagón? Como la calcitonina y la paratormona. ¿Cómo se llamaban estas hormonas que hacen la función contraria o que cumplen la función contraria? ¿Cómo se llaman? El grupo de estas hormonas que hacen o que cumplen la función opuesta o contraria. ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaban estas hormonas que cumplen la función opuesta? ¿Mm? Se llaman antagónicas. ¿Ya? Ese es el nombre que tienen. Hormonas antagónicas. ¿Ya? Y un buen ejemplo de hormonas antagónicas son estas dos, la insulina y el glucagón. ¿Ya? También son hormonas antagónicas. Hacen lo contrario. Una me eleva la glicemia, que es el glucagón, y la otra me lo baja. ¿Te fijas? Ya. Falta una tercera hormona, que es la somatostatina pancreática, que no está nombrada acá y tampoco va a estar nombrada en este Power, pero es importante que ustedes la sepan. La somatostatina pancreática, la función que cumple es la de regular los niveles de insulina y de glucagón. O sea, la somatostatina no controla la glicemia, sino que lo que controla, o sea, indirectamente también la controla, pero lo que hace real, así de manera directa, la somatostatina pancreática, es regular los niveles de insulina y los niveles de glucagón. ¿Ya? Entonces, de esa manera, la somatostatina pancreática lo que trata de hacer es generar un balance entre la insulina y el glucagón. Vale decir que no haya mucha liberación de insulina o mucha liberación de glucagón, sino que se mantengan siempre en un balance. Porque si el balance se pierde, las personas se enferman. ¿Ya? Entonces la somatostatina pancreática, ¿verdad? Lo que hace, o la función que cumple, ¿verdad? Es la de eh, mantener un equilibrio entre en la liberación de glucagón y la liberación de insulina. Esa es la función que esta cosa cumple. ¿Ya? Esta hormona cumple. Y como ya les dije, insulina, glucagón y somatostatina pancreática, las tres son hormonas proteicas. ¿Ya? Las tres son proteínas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda con respecto a estas hormonas? ¿Se entiende el mecanismo de acción? ¿Se entiende lo que hacen? ¿Se entiende para qué sirven? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda en especial? ¿No? Todo ok. Perfecto. Muy bien. Excelente. Eso me gusta esta gente, ¿verdad? Que son alumnos aplicados, entonces, súper bien. Ya. Sigamos en la buena racha entonces de la aplicabilidad de la biología y ustedes. Pregunta. ¿Qué pasará si el balance entre insulina y glucagón, y principalmente de insulina, se ve afectado? ¿Qué enfermedad se genera si por ese motivo se rompe este balance? ¿Qué enfermedad es la que se genera cuando usted rompe el balance insulina-glucagón? ¿Cómo se llamará la enfermedad? Se llama diabetes, exactamente. Pero acuérdense siempre, 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 de ponerle el apellido. Porque hay otra diabetes que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que la vamos a ver en un ratito más. Eh, perdón, que ya vimos, que era la diabetes insípida. ¿Se acuerda cuando nosotros teníamos demasiada liberación o sea, teníamos muy poca liberación de ADH, ¿verdad? De la hormona antidiurética. Nosotros teníamos la que se llamaba la diabetes insípida.
esta diabetes que se da por la poca liberación o nula liberación de insulina, o alguna falla en la regulación de la insulina, se llama diabetes, pero se llama diabetes mellitus. ¿Ya? Ese es el apellido que esta tiene, se llama diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus, que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Es una de las enfermedades que afectan a un tremendo porcentaje de la población, y cada vez es más el porcentaje de población que se ve afectado por diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus existe de dos tipos, ¿ya? Hay dos tipos de diabetes mellitus. La diabetes, bueno, primero que nada, entendamos que es la diabetes mellitus, es, como dice ahí, un síndrome orgánico multisistémico, o sea, está todo malo, ¿cierto? O sea, se termina echando a perder, ¿cierto? Prácticamente el cuerpo entero por esta desregulación de la insulina y de la insulina en realidad principalmente. El cuerpo se termina desregulando y ya vamos a entender por qué. Y una de las características bien interesantes de tener diabetes mellitus es que las personas que padecen de esta enfermedad tienen hiperglicemia sostenida. Vale decir, las personas que tienen diabetes mellitus siempre tienen mucha glucosa en su sangre. Por eso tienen hiperglicemia. ¿Ya? Tienen muchísima glucosa en su sangre. Y existen dos tipos de diabetes mellitus, ¿ya? La diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Bueno, una de las características bien interesantes es que ya sea diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, tener diabetes mellitus tiene estos tres signos clínicos. Las personas tienen poliuria o sufren de poliuria, las personas tienen polidipsia y tienen polifagia. Vale decir, van mucho al baño, hacen mucho pipí, poliuria, por consiguiente les da mucha sed y toman mucha agua, polidipsia, y también les da mucha hambre a las personas que tienen diabetes mellitus, y eso se llama polifagia. Entonces, estos tres signos, los tres poli que se llaman, son signos clínicos muy claros de una persona que tiene diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Pero estos signos clínicos son muy presentes o están muy presentes en las personas que padecen diabetes mellitus de algún tipo, de alguno de sus tipos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 con respecto a la diabetes mellitus tipo 2? La diferencia es la siguiente. Fíjense, esta es la situación normal. Estos somos nosotros que no tenemos diabetes mellitus. Esta es una célula, esta es la insulina y esta es la glucosa. Si nosotros no tenemos diabetes, cuando nosotros, por ejemplo, comemos, no sé, pay de limón, no sé si a alguien le gusta el pay de limón, pero bueno, cualquier cuestión que tenga glucosa, da lo mismo, puede ser una galleta, ¿cierto? Ya, pero yo quiero pay de limón, ¿cierto? Entonces, ya, pay de limón, ¿cierto? Que tiene mucha azúcar porque tiene leche condensada y un montón de otras cuestiones. Ya, ese pay de limón, cuando usted lo come, ¿cierto? Usted se lo come, ¿cierto? Y cuando llega la comida, finalmente el kilo, acuérdense de ciencias de la salud, ¿verdad? Vamos integrando todo. Ese kilo finalmente llega a nivel del intestino. En el intestino, todos esos nutrientes, ¿verdad? Toda esa glucosa, todas esas cuestiones se absorben y pasan a la sangre. Entonces, ahora la glucosa que estaba contenida en ese rico pay de limón que yo me comí hace unas horas atrás, ahora está en mi sangre. Entonces la glucosa aumenta, ¿verdad? En mi sangre. Si yo me comí un pastel, ¿cierto? Con mucha glucosa, esa glucosa, y comí mucho, ¿cierto? Finalmente esa glucosa me va a terminar llegando a mi sangre y va a aumentar los niveles de glucosa en mi sangre. Pero si yo soy normal, vale decir, no tengo diabetes, ¿cierto? Mi páncreas va a decir, ah, mira, este gallo tiene alta la glucosa en la sangre, entonces, ¿qué voy a hacer? Claro, voy a liberar insulina, la insulina se va a ir a todas las células de mi cuerpo, va a activar al receptor de la insulina, ¿verdad? Y ese receptor de la insulina va a abrir los canales GLUT y la glucosa va a entrar a las células y todos felices, ¿cierto? Esa es la situación normal que nos ocurre a todos nosotros cada vez que comemos algo con glucosa, ¿cierto? El páncreas libera insulina, esa insulina se va a ir a todas las células de mi cuerpo,
va a activar al receptor de la insulina de todas las células de mi cuerpo, evidentemente. Ese receptor se va a activar, va a abrir un canal, que es el canal GLUT, y el canal GLUT va a generar, ¿cierto?, la entrada de la glucosa adentro de mis células, y mis células van a estar felices y contentas porque van a tener comidita para poder hacer energía, ¿cierto? Entonces, todos felices, ¿cierto? Usted feliz porque comió pay de limón y sus células felices porque comieron glucosa y pueden generar energía. Entonces, todos happy, todos felices, todo bien. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Cuando las personas tienen diabetes mellitus, ya la cuestión no es tan happy. Vamos a ver la diferencia entre la situación normal y las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1. Pregunta, antes de ver la diferencia. Pregunta para ustedes. ¿Saben cuál es la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2? ¿Saben? ¿Entienden más o menos? ¿O logran recordar cuál es la diferencia? ¿O no tienen idea? Sean sinceros, si finalmente lo vamos a explicar igual, pero más o menos entienden la diferencia entre una y otra o no cachan. ¿No? Finalmente lo vamos a ver, pero es importante que saberlo, ¿cierto? Para poder entenderlo y a ver cómo lo abordamos, ¿verdad? Me dan un minuto que se va a pegar, ¿cierto? Va a pasar algo que yo no quería que pasara, pero bueno, no importa. Eh, exacto, ¿cierto? Uno pareciera como que el páncreas no funciona y el otro produce muy poca insulina. Claro, por ahí va la idea, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de, eh, en eso vamos a tratar, ¿cierto? Y en una, como dice también Macarena, ¿cierto? En una le inyectan insulina y en la otra no. Y ahora vamos a entender por qué en una le inyectan insulina y por qué en la otra no, pero me dan un minuto para poder compartir la pantalla de nuevo a ver si no hay problema. Ya. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Es la siguiente. Ahora vamos a ver la diabetes tipo 1, ¿ya? La diabetes tipo 1 es la diabetes que también se llama diabetes mellitus insulino dependiente. ¿Qué es lo que le ocurre a las personas con diabetes tipo 1? Primero que nada, lo que ustedes tienen que saber, y esto recuérdenlo de ciencias de la salud, las personas con diabetes de tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Recuerdan de las enfermedades autoinmunes? Que eran aquellas que el sistema, ¿cierto? Inmune ya no reconocía mis propios tejidos y los destruía, ¿verdad? Los encontraba como que fueran un antígeno, ¿verdad? Siendo que eran mis propios tejidos y, ¿cierto? Generaba la destrucción de los tejidos. Básicamente por un problema, ¿cierto? En la tolerancia inmunológica dada por el MHC, ¿cierto? El complejo mayor de histocompatibilidad en todas nuestras células, ¿cierto? Que ahí pasaba algo medio extraño y conclusión, el sistema inmune se volvía como medio loco y me destruía mis propios tejidos. Bueno, las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1, lo que les ocurre es que existe una destrucción autoinmunológica de las células beta del páncreas. ¿Ya? El sistema inmune a usted le destruye sus células beta del páncreas. Por lo tanto, si a usted se les destruyen las células beta del páncreas, usted no puede generar insulina, ¿cierto? Si no tiene las células que la generan. Entonces, las personas con diabetes del tipo 1 no generan insulina. ¿Y por qué no generan insulina? Porque no pueden, pues si no tienen las células. Se le murieron, ya no están. ¿Se fijan? Por lo tanto, la diabetes tipo 1 es una diabetes genética, ¿sí? O tiene un componente genético. Así también puede tener el componente de mala suerte, sí, porque acuérdense que ¿cuánto se llama? Yo les decía, ¿cierto? En las enfermedades autoinmunes que también es válida la respuesta, chuta, mala suerte, porque, chuta, tengo diabetes tipo 1 y ni mi mamá tiene, ni mi papá tiene, ni mis abuelos tienen, ni nadie de mi familia tiene, y yo tengo. Bueno, eso lamentablemente es mala suerte. Y es válido, ¿sí? También eh, eh, es válida, ¿cierto? La respuesta en el caso de la autoinmunidad. Bueno, la cosa es que esta diabetes tipo 1, ¿cierto? Las personas no generan insulina. Por eso hay una X aquí. Las personas no generan insulina. No pueden, porque no tienen las células que generan la insulina. Por lo tanto, si estas personas con diabetes tipo 1, ¿cierto? Se comen el mismo pay de limón, ¿cierto? No tienen cómo
hacer que los niveles de la glucosa bajen de la sangre. Por eso tienen hiperglicemia, porque no tienen la insulina, porque la insulina es la encargada de abrir, de estimular este receptor y abrir el canal GLUT de todas las células de tu cuerpo. Pero si no está la insulina, entonces ¿cómo diablo abro este canal? No puedo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que les pasa a las personas con diabetes tipo 1? Es que no pueden ingresar la glucosa adentro de las células. No pueden. Entonces, claro, ellos pueden comer un montón de cuestiones con glucosa, pero esa glucosa nunca va a llegar a las células, porque no puede entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tienen diabetes tipo 1, claro, pueden comer un montón de cuestiones con glucosa, pero como esa glucosa nunca va a llegar a las células, les da hambre, porque las células están muertas de hambre, si nunca les llegó glucosa, nunca les llegó comida. ¿Se fijan? Entonces, como no les llegó comida, les da hambre. Y eso se explica, ¿verdad? Y se entiende, por eso a las personas con diabetes tipo 1 les da hambre. Claro, porque comen y comen y comen y nunca se sacían, porque esa glucosa nunca termina por entrar a las células. No sé si me explico en la idea, ¿no? Déjenme revisar el chat, se va a volver a pegar, ¿eh? Por si acaso. Así que me dan un minuto que eh, ya mi computador, yo creo que ya como... eh, Veamos la pregunta, ¿verdad? Dice, o sea, ¿es netamente genético la diabetes tipo 1? ¿No podemos provocarla por mala alimentación? No, la diabetes tipo 1 es genética, es una diabetes autoinmunológica genética. La que se puede provocar por mala alimentación es la diabetes tipo 2, y esa es la que te voy a explicar en un momento. Pero la diabetes tipo 1 no, no, la diabetes tipo 1 es genética, es una diabetes que usted nace así, ¿cierto? O puede manifestarse, ¿cierto? Durante la vida, pero generalmente no pasa más allá de la niñez, o sea, uno ya es niño, ¿cierto? Chico, y ya empieza a manifestar ciertos problemas a nivel del control, ¿cierto? Endocrino de la insulina, ¿cierto? Esa es la característica de esta enfermedad. Bueno, otra cosa interesante y bien importante es que, bueno, entonces si estas personas no tienen insulina, ¿cuál es la solución? La solución es inyectársela, ¿cierto? Entonces, por eso son insulinodependientes, porque dependen de la inyección de insulina. Eso quiere decir que estas personas pueden comer ese pay de limón, sí, sí lo pueden comer, pero tienen que inyectarse insulina, porque si no se la inyectan, entonces ese pay de limón no sirvió para nada, porque la glucosa nunca va a entrar a las células y por tanto no va a servir de nada, ¿no es cierto? No, la glucosa nunca va a poder entrar a las células y por tanto las células nunca van a poder generar energía. ¿Me explico? Entonces, por eso, ¿cierto? Las personas con diabetes tipo 1 se tienen que inyectar la insulina. Y por eso son insulinodependientes. Esa es la característica de esta enfermedad. ¿Se entiende, no? Es la idea. Ahora, la diabetes del tipo 2 es la diabetes que se llama no insulinodependiente o también llamada la resistencia a la insulina. Y esta diabetes, la diabetes del tipo 2, bueno, también puede tener un componente genético, o sea, si tu mamá tiene diabetes tipo 2, tu papá tiene diabetes, o tu familia tiene diabetes tipo 2, ¿es probable que yo tenga? Claro, sí, es probable que tú tengas diabetes tipo 2. Pero es probable también que si no hay antecedentes familiares y usted tiene diabetes de tipo 2, lo más probable es que usted se la autoindujo, ¿ya? Se puede autoinducir. ¿Y cómo se puede autoinducir? Comiendo mal. ¿Ya? Ese es el problema, ¿cierto? Comiendo mal. Eh, claro, yo igual me siento un poco medio hipócrita, ¿cierto? Diciendo estas cosas, porque en realidad yo también como súper mal, pero yo creo que en parte, ¿cierto? La gran mayoría cometemos ese tremendo error, ¿verdad? De comer muy mal, ¿cierto? Y bueno, una de las características, ¿cierto? Es que se puede, ¿cierto? Provocar este problema de la diabetes del tipo 2, ¿ya? Me dan el minuto para poder revisar, ¿cierto? Eh, claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con respecto a esto de la diabetes del tipo 2, verdad? Déjenme eh, poner nuevamente la compartición. Ayer estuve peleando con el Zoom un montón de rato y bueno, creo que no llegué a nada. Creo que no llegué a nada, ¿no ves? Sí, pasa,
pasa generalmente. No, pero ya le encontré la solución a esto. Me dan un minutito y lo seguimos viendo inmediatamente. Voy a poner en pausa un segundo a reanudar la grabación, lo voy a volver a decir. En el caso, ¿verdad?, de la diabetes tipo 2, lo que falla, ¿verdad?, no es ni la producción de insulina, ni el páncreas, ni nada por el estilo. Lo que falla es el receptor de la insulina. Esto es lo que está malo, el receptor de la insulina. Y por tanto, como está malo el receptor de la insulina, no hay quien, en las células del cuerpo, ¿verdad?, no hay quien capte esa insulina. Y por tanto, como no hay quien capte esa insulina, tampoco se puede abrir los canales GLUT, y por tanto, como tampoco se pueden abrir los canales GLUT, la glucosa no puede entrar. ¿Me explico? Entonces, como la glucosa no puede entrar, pasa exactamente lo mismo. La glucosa no entra, ¿cierto? Y por tanto a las personas les tiende a dar hambre porque comen, comen y comen y nunca se sacían porque las células nunca les llega la comida. ¿Me fijan? Que la comida más importante para las células es la glucosa, porque a través de la glucosa, ¿verdad?, pueden generar energía. Ahora, ¿qué es lo que me puede causar que esto falle? ¿Cierto? Que el receptor de la insulina falle. Bueno, bueno, ustedes tienen que saber que este receptor de la insulina es una proteína. Y por tanto, como es una proteína, esa proteína finalmente en algún momento fue un gen. Ya estaba metido dentro del ADN y ese gen bueno, ustedes no lo entienden todavía, pero eh, bueno, lo voy a explicar rápidamente, pero eh, la información para generar proteína está contenida dentro del núcleo de las células, en el ADN. Ese ADN, ¿cierto?, está secuenciado en base a genes, y esos genes son los que generan una proteína en particular, como por ejemplo el gen que genera la proteína del receptor de la insulina. Si yo hago que ese gen mute, cambie, el receptor de la insulina, la proteína que se va a generar en base a ese gen, también va a cambiar. Y puede pasar que cuando cambie, puede quedar inútil ese receptor de la insulina. Puede pasar que esta proteína ahora ya no capta la insulina. Y justamente eso es lo que pasa. En las personas que tienen diabetes del tipo 2, existen mutaciones dentro del ADN de las células, y esas mutaciones afectan a los genes que generan, o al gen en realidad, que genera el receptor de la insulina. Y por tanto, como se afecta el gen que genera el receptor de la insulina, el receptor de la insulina también muta. La proteína como tal también muta, cambia. El resultado de eso es que el cambiar la forma, el cambiar la polaridad, en fin, el cambiar la estructura de esta proteína hace que este receptor quede inútil, no sirva. Y por tanto, como no sirve, ¿cierto?, tampoco hace el papel que debería hacer, porque es pescar a la insulina y finalmente terminar abriendo el canal, que es el canal GLUT. En este caso, como este receptor está malo, ¿cierto?, no funciona. Ahora, la buena pregunta, y yo creo que es la pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo, es, bueno, ¿y cómo genero estas mutaciones dentro de mis células, ¿cierto?, que generan alteraciones tan grandes como hacerme fallar el receptor de la insulina? Por ejemplo, comiendo muchas cosas con azúcar. ¿Por qué? Porque resulta que si usted come cosas constantemente con azúcar, ¿cierto? Con glucosa, por ejemplo, le encanta el chocolate, le encanta, bueno, todas las cuestiones que tienen glucosa, y le encanta, y come siempre. ¿Cierto? Estoy hablando de personas que no sé, porque son capaces de comerse una barra de chocolate en un rato, pero de esas barras enteras, pues no de esas chiquititas de 3 cositas, sino que de estas barras grandotas, ¿cierto? Estoy hablando de estas personas que de verdad comen mucha glucosa. No es que porque usted coma chocolate, ¿cierto?, y coma un cuadradito le va a dar esta cuestión. No significa eso, pero significa personas que de verdad tienen una muy mala dieta en base a muchísima glucosa, ¿sí? Y comen cuestiones con glucosa a cada rato. Si esto usted lo prolonga por la vida, ¿cierto? Porque esto no es de un día para otro, ¿cierto? Usted lo prolonga por años, ¿cierto? Quiere decir que cada vez que usted come mucha glucosa, a cada rato el páncreas está liberando insulina. Y a cada rato esa insulina está estimulando a estos receptores para que abran el canal y metan la glucosa. Entonces, por así decirlo, si usted está forzando este sistema de insulina, receptor, durante, no sé, 20 años de su vida, todo el día, todos los días, evidentemente que esta cuestión puede fallar. Porque si usted está forzando este sistema, lógicamente es válido que esta cuestión falle. ¿Me explico? Entonces,
claramente la mala dieta de comer muchísimas cosas cargadas con glucosa durante mucho tiempo, durante, bueno, constantemente durante mucho tiempo de la vida, es probable que a usted se le genere estas fallas a nivel de los receptores de la insulina, hagan mutación y hagan que estos receptores queden inútiles y usted ya no pueda disminuir su glicemia. ¿Se fija? Entonces, por eso, ¿cierto? Se produce la diabetes del tipo 2. ¿Uno podría autoinducir la diabetes del tipo 2? Por supuesto que sí, teniendo una muy mala dieta, ¿cierto? Cargada la glucosa, ¿cierto? Y tomando té, por ejemplo, con 5, con 6, con 7 cucharadas de azúcar, ¿cierto? O comiendo un montón de cuestiones dulces, ¿verdad? Y cosas por el estilo, claramente es jugar, ¿cierto? A forzar este sistema y que puede fallar. Y de hecho eso pasa, falla. En algún momento, si esto de verdad es prolongado, puede generar fallas a nivel de este sistema. ¿Ya? Ya. Ok. Vamos a dejar de compartir un segundito y compartimos al tiro. Eh, sí, o sea, sí, sí, no. Si ustedes tienen diabetes tipo 2, no pueden saltar al... O sea, sí, sí, en parte sí. Ya, perdón la respuesta, pero en parte sí podrían. Sí podrían pasar a formar parte de, teniendo tipo 2, podrían en algún momento pasar a ser tipo 1. Sí, sí puede pasar. Ya, eso sí puede pasar. ¿Por qué? Porque si en algún momento, si ya tienen tipo 1, ¿cierto? Y ustedes reciben insulina, 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 y el cuerpo se da cuenta que la insulina en realidad no sirve, poco a poco las células beta dejan de producir insulina, porque se dan cuenta que por más insulina que producen no pasa ningún cambio, no disminuye la glicemia. Entonces, por así decirlo, las células beta dicen, ya, ¿para qué sigo secretando insulina? Y se empiezan a apagar. Entonces, empiezan a disminuir los niveles de insulina. Claro, las células en este caso no se mueren, como en el caso de la tipo 1, pero puede pasar este problema. ¿Ya? De que puede pasar, claramente puede pasar. ¿Ya? Esa es una de las cosas. No es común, pero efectivamente puede ocurrir. ¿Ya? Puede pasar el problema. Entonces, fíjense, tener diabetes mellitus implica tener hiperglicemia, ¿cierto? Implica tener hiperglicemia, ¿cierto? O sea, tener la glicemia muy alta en la sangre, ¿cierto? Mucha glucosa en la sangre. ¿Y qué efecto tiene eso con el exceso el exceso de glucosa en la sangre sobre la eliminación de ella en la orina? ¿Qué pasa? Que las personas que tienen hiperglicemia, ¿cierto? Como no pueden entrar la glucosa a las células, la glucosa se acumula, pero se acumula en la sangre. Entonces las personas que tienen diabetes mellitus tienen tanta glucosa en su sangre que el cuerpo ya no haya que hacer con tanta glucosa. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene el cuerpo? Y que es la única. Se dice, ya, en vista de que tengo tanta glucosa y no hay dónde meterla, porque no puedo, ¿cierto? No hay dónde echarla, esta glucosa, la boto. ¿Y por dónde la boto? La boto a través de la orina. Entonces las personas que tienen diabetes mellitus tienen glucosuria. ¿Qué significa esto? Orina con glucosa. Entonces, por eso esta diabetes se llama diabetes mellitus. Ya les voy a contar un poco de historia para que entiendan. Diabetes mellitus significa diabetes, mellitus en realidad, significa miel. ¿Ya? Eso significa mellitus, miel. Entonces, cuando se descubrió esta enfermedad hace muchísimos años atrás, los médicos, ¿cierto? Probaban la orina, probaban el sabor de la orina de los ¿cuántos se llama? De los pacientes. Y claro, pues estas personas tienen la orina dulce. ¿Por qué? Porque tienen glucosuria, porque como tienen glucosa en la orina, ¿cierto? Su orina es dulce. Entonces por eso le pusieron diabetes mellitus, porque su orina sabe a miel, porque tiene, bueno, obviamente no me interesa comprobarlo que sepa miel, porque yo no voy a tomar la orina de otra persona, pero claramente una de las características bien interesantes es que botan glucosa a través de la orina, y por tanto eso se llama glucosuria, ¿cierto? Tienen glucosuria, liberan glucosa a través de la orina, ¿ya? Ahora, ¿qué efecto tiene la mayor concentración de glucosa en la orina sobre el volumen de ella? O sea, tiene que haber algún efecto, ¿verdad? Que tenga tanta cantidad de glucosa, ¿cierto? En la orina, en el volumen que se genera. Y efectivamente,
como hay tanta glucosa, esa glucosa en demasía, ¿verdad? Como dice ahí, ejerce un efecto osmótico. Vale decir, lo que hace es que arrastra el agua, hace que por una cosa de diferencias de concentración, acuérdense que el agua siempre seguía las concentraciones. El agua siempre se va a ir a donde hay más concentración de algo. Entonces, como en la orina hay más concentración de glucosa, el agua se va a ir hacia la orina. Se va a ir del cuerpo, se va a tender a ir hacia afuera del cuerpo, hacia la orina. Entonces, como esta glucosa, ¿verdad? Arrastra el agua por una cosa de diferencia de concentración, hace que aumente el volumen de la orina y las personas, ¿cierto? Hagan mucho pipí. Por eso se produce poliuria. Y por tanto, como estas personas tienen poliuria, es decir, hacen mucho pipí, ¿cierto? Van perdiendo constantemente agua. Entonces, ¿cómo hago para que no pierda tanta agua que me dé mucha sed? O sea, tengo que tomar agua. Y eso se llama polidipsia. Entonces, por eso las personas que tienen diabetes mellitus les ocurre poliuria, polidipsia, glucosuria y también les ocurre polifagia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, por todo esto que tiene que ver con la cantidad de orina que existe en la sangre. ¿Cierto? Es la razón, ¿cierto?, por la cual se producen estos problemas a nivel corporal. ¿Cierto? ¿Sí? Esa es la razón por la cual eh, la liberación finalmente de glucosa a través de la orina me genera todos estos otros problemas. ¿Ya? Me arrastra el agua por una cosa de diferencias de concentraciones y eso me produce poliuria. Y el hecho de hacer mucho pipí hace que yo me tienda a deshidratar. Entonces las personas, ¿qué les pasa? Les da mucha sed y toman mucha agua. Entonces eso se llama polidipsia. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea de cómo está regulado este sistema? ¿Se entiende más o menos las razones de por qué le ocurre a las personas todo lo que les estoy nombrando? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? Ok, perfecto entonces. Muy bien. Bueno, ahora vamos a dejar esto de lado, ¿cierto? Vamos a pausar un segundo la grabación, la grabación, y vamos a hablar, ¿cierto?, de las hormonas de la glándula suprarrenal. Primero que nada, tenemos que entender dónde está la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está sobre los riñones, ¿cierto? Estos serían los riñones, ¿verdad? Y sobre ellos está esta glándula que se llama la glándula supra de arriba, ¿cierto? Renal, ¿cierto? De arriba de los riñones. La glándula suprarrenal, a su vez, tiene dos partes. Tiene una parte más externa, que se llama corteza suprarrenal, y tiene una parte más interna, que se llama médula suprarrenal. Entonces, hay dos grandes partes de esta glándula suprarrenal. La corteza, que es la parte más externa, y la médula, que es la parte más interna. Todas estas partes, corteza y médula, generan hormonas, y hormonas distintas. Y ahora vamos a entender cuáles son y cómo se llaman. ¿Ya? Bueno, la corteza suprarrenal, fíjense, este dibujo que está pintado como arcoíris es súper importante que ustedes lo sepan y lo sepan súper bien, ¿ya? La corteza suprarrenal, que es este que está aquí, a su vez se divide en tres zonas, ¿ya? La corteza es una, pero internamente se divide en tres. La zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular, ¿ya? O sea, la corteza tiene tres partes: glomerular, fasciculada y reticular. Y la médula, ¿cierto? Adentro, que ya les voy a explicar qué es lo que hay adentro de la médula y qué es lo que se produce. ¿Ya? Entonces, la corteza suprarrenal, como tal, a su vez se divide en tres grandes partes que son la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. E internamente, ¿verdad?, tenemos a la médula, que ya les explicaré de qué está formada, por así decirlo, esta estructura. Bueno, desde la zona glomerular de la corteza, ¿cierto?, de esta zona más externa que está pintada como en rosado, ¿verdad?, esta zona. Desde la zona glomerular se libera un tipo de hormonas que se llaman los mineralocorticoides. Ahí están escritos, ¿verdad?, cómo se llaman este grupo de hormonas que se generan de acá, ¿ya? La zona glomerular
se producen, ¿verdad?, estas hormonas que se llaman los mineralocorticoides. Desde la zona fasciculada, que es esta zona más interna, se producen otras hormonas, esta zona media, ¿verdad?, que se llaman, o es la familia de los glucocorticoides. Y desde la zona reticular, que es la zona más interna, se producen estas otras hormonas que se llaman los andrógenos. Entonces, corteza me genera tres, o sea, está dividido en tres partes, que son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Estas tres zonas, a su vez, generan tres tipos de hormonas distintas. La zona glomerular genera mineralocorticoides, la zona fascicular genera glucocorticoides y la zona reticular genera andrógenos. ¿Ya? Son estas tres clases o estos tres tipos, ¿verdad?, de hormonas que se generan en este lugar. Y desde la médula suprarrenal, en la médula existen unas células, que las voy a anotar el nombre en el chat, se llaman células cromafines, ¿ya? Células cromafines, y esas células cromafines que están aquí en la médula suprarrenal generan otro grupo de hormonas que se llaman las catecolaminas, que ya les voy a nombrar cuáles son esas catecolaminas. ¿Ya? Entonces, desde la corteza, ¿verdad?, tenemos liberación de tres hormonas, mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos, y desde la médula, gracias a las células cromafines, tenemos la liberación de catecolaminas. ¿Se entiende, no? Esa es la idea. Bueno, ¿qué es lo importante que tenemos que saber con respecto a esto y qué es lo trascendental que sí o sí tenemos que saber de toda esta cuestión? Lo primero que tenemos que saber, pero importantísimo que ustedes lo sepan, es las naturalezas químicas de las hormonas que se generan en los distintos lados. Pongan mucha atención en esto. Todas las hormonas de la corteza suprarrenal, todas, o sea, los mineralocorticoides, los glucocorticoides, los andrógenos, todas ellas son lipídicas. Todas, ¿ya? Todas esas hormonas de la corteza suprarrenal, todas, sin excepción, son todas lipídicas, ¿ya? Todas son lipídicas, son derivadas del colesterol, todas, ¿ya? Todas esas hormonas son lipídicas. En cambio, las hormonas que se generan desde la médula suprarrenal, vale decir las catecolaminas, son hormonas derivadas de aminoácidos, ¿ya? Las catecolaminas como tal son hormonas derivadas de aminoácidos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que las catecolaminas desde la médula son hormonas derivadas de aminoácidos y todas las hormonas de la corteza suprarrenal son lipídicas, ¿ya? Lípidos derivados de aminoácidos. ¿Se entiende, no? Esa es la idea que tenemos que tener muy clarito, ¿ya? Todas las de la corteza son lípidos y todas las de la médula son derivadas de aminoácidos. Bueno, aquí nuevamente digo lo mismo. Acá, simplemente para que ustedes vean, todas las hormonas de la corteza son derivadas del colesterol, por lo tanto son lipídicas. ¿Y cómo les puedo decir que son derivadas del colesterol o cómo se los puedo comprobar? Porque tienen este grupo que hace ya muchísimo tiempo atrás yo les dije que se llama así, ¿cierto? El ciclopentano peridrofenastreno. Bueno, todas estas hormonas tienen esta estructura. ¿Se fijan? El cortisol, la aldosterona, en fin, todas estas estructuras, ¿verdad? O sea, todas estas hormonas tienen en común que presentan esta estructura. Y esta estructura es la base para formar el colesterol. Entonces, todas estas hormonas que son de la corteza suprarrenal, todas son lipídicas, porque todas son derivadas del colesterol, ¿ya? Todas son una derivación química del colesterol, ¿ya? Todas estas hormonas que están ahí son lipídicas porque todas son derivadas del colesterol. Por lo tanto, bueno, ya uno podría, ¿cierto?, saber cómo viajan en el plasma, ¿verdad? Cómo viajan las hormonas lipídicas en el plasma. ¿Viajan solas o viajan acompañadas? Viajan acompañadas, ¿verdad? Acuérdense que las hormonas lipídicas viajan acompañadas en el plasma sanguíneo porque son hidrofóbicas. Acuérdense de eso, ¿verdad? Son hidrofóbicas, no pueden viajar solas, pues son hidrofóbicas. Entonces viajan en un carrier. ¿Y dónde tienen el receptor? Lo tienen
adentro, ¿verdad? Lo tienen intracelular en la célula blanca donde funciona. ¿Cierto? Entonces, eso es ir aplicando, ¿verdad? Las cosas que uno ya, en teoría, ya vio, ¿verdad? Hace ya harto tiempo, irlas aplicando a los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo eh, con el pasar de las clases. Así que eso es importante que lo tengan ahí en cuenta y no lo olviden. Bueno, ya. Sigamos entonces. Vamos bueno, se entiende, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a esto? Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Alguna duda en especial? ¿Mm? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora entendamos, ¿verdad? Cómo funcionan estas cuestiones, pues. O sea, ¿qué hacen todas estas celulitas, o sea, estas hormonas, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo, porque algo tienen que hacer. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hacen. Primero que nada, las vamos a ir viendo una por una, ¿ya? Vamos a ir mirando una por una qué es lo que hace cada uno. Lo primero que vamos a ver son los mineralocorticoides, ¿ya? Los mineralocorticoides, la función que cumplen, bueno, ya sabemos que se secretan de la zona glomerular y esto es bien importante. Mineralocorticoides es una familia de hormonas. Entonces yo te voy a mostrar la hormona más importante que se genera acá, pero no es la única, pero es la más importante. La hormona más importante de la familia de los mineralocorticoides se llama aldosterona, ¿ya? La aldosterona. Ahí está. Entonces, si ustedes quieren, de repente mucha gente los ocupa como sinónimo, o sea, dice aldosterona o dice mineralocorticoide y es como lo mismo. Pero mineralocorticoide es como la familia y el símbolo de los mineralocorticoides es la aldosterona. Esta sería así como el ejemplo de hormona como tal, es la aldosterona. ¿Ya? ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona lo que hace es esto: promover la reabsorción por parte del riñón de sodio, de cloro y de agua y elimina el potasio. Entonces, si a mí me preguntan qué es lo que hace la aldosterona, a mí se me tiene que venir a la cabeza que primero, ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabaja la aldosterona? La aldosterona trabaja a nivel del riñón. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona me estimula la reabsorción de sodio, de cloro, de agua y la eliminación de potasio. Ahora, una muy buena pregunta que probablemente ustedes se deben estar haciendo es: ¿y qué significa reabsorber? Entonces, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué significa reabsorber? Bueno, reabsorber significa devolver a la sangre. ¿Ya? Eso significa reabsorber. No lo voy a explicar ahora porque vamos a tener una clase para eso más adelante, pero lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente. Si la aldosterona funciona a nivel de los riñones son los que forman la orina. El pipí. Si yo estoy reabsorbiendo cosas, quiere decir que estoy pasando cosas que iba a botar a través de la orina, la estoy devolviendo, la estoy reabsorbiendo, la estoy rescatando y la estoy devolviendo a mi cuerpo. Eso significa reabsorber, ¿ya? Devolver a mi cuerpo, pasar de vuelta a mi cuerpo. Eso es reabsorber algo, devolver a mi cuerpo, ¿ya? Reabsorber algo que lo iba a eliminar a través de la orina, ya no lo elimina a través de la orina, sino que se queda conmigo en mi cuerpo. ¿Y qué son esas cosas que yo iba a eliminar a través de la orina y ahora ya no, por la acción de la aldosterona? El sodio, el cloro y el agua. O sea, esta hormona a mí me permite recapturar, me permite quedarme con él, me permite rescatar el sodio, el cloro y el agua. Ahora, ¿por qué hay que rescatarlo? Y ya, eso es materia de otro costal. Eso lo veremos cuando veamos riñón y información de la orina. Eso lo veremos más adelante. ¿Ya? Una de las cosas bien interesantes también es que al yo reabsorber sodio, cloro y agua, y principalmente agua y sodio, estas dos cosas son súper importantes, también lo que yo regulo es el volumen y la presión sanguínea. Lo que me preguntaban en antes, ¿qué cosa puede hacer cambiar la presión sanguínea? Bueno, esto también, las reabsorciones de sodio, las reabsorciones de agua, son cosas que me permiten regular
y me permiten cambiar el volumen y la presión sanguínea. O sea, la aldosterona también indirectamente me regula el volumen y la presión de la sangre. Esta hormona no tiene control del eje hipotálamo-hipófisis, vale decir, no hay ninguna hormona del hipotálamo ni ninguna hormona de la hipófisis que me estimule la liberación de aldosterona. La aldosterona, por así decirlo, es más autónoma, se secreta solita, ¿ya? No necesita una hormona del cerebro, ¿cierto?, que me permita y me diga, oye, ahora tienes que liberar. No, ¿ya? Sino que es más, es, es más autónoma, ¿ya? No es ¿cuánto se llama? Eh, no está sometida, por así decirlo, al control del eje hipotálamo-hipófisis. Y una de las cosas bien interesantes es que esta hormona forma parte de un sistema que sirve para regular la presión sanguínea, que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ese sistema lo veremos tanto en ciencias para la salud o ciencias de la salud, y también más adelante lo veremos aquí mismo, ¿ya? Veremos esta parte de cuando veamos la formación de la orina, ahí nos vamos a dar cuenta de que este sistema, el renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces, para eso sirve la aldosterona. Permite reabsorber sodio, cloro y agua, permite regular el volumen y la presión sanguínea. ¿Se entiende? ¿Queda clara la idea de la aldosterona? ¿Se entiende para qué sirve? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? En realidad no es tan difícil, ¿no? En realidad no tiene no es tan complejo, ¿no? Ya. Ahora pasemos al otro. Pasemos a los mineralocorticoides. Perdón, a los glucocorticoides. El glucocorticoide más importante que existe es el cortisol. ¿Ya? Esa es la hormona, el cortisol. En ratas está la corticosterona, pero en nosotros los mamíferos está, o sea, mamíferos humanos me refiero, está el cortisol, porque las ratas también son mamíferos, pero tienen esta otra hormona. Pero al menos aquí en humanos, el cortisol. Ya. ¿Qué hace el cortisol? Y esto es lo que a ustedes se les tiene que quedar en la cabeza grabado y no se les puede olvidar. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Ya? Es la hormona que se secreta cuando usted está en una situación de estrés. ¿Ya? Cuando usted está en una situación de estrés, pero de un estrés no académico, me refiero a que porque tiene muchas cosas que hacer, no, ese estrés no. Estoy hablando de situaciones estresantes ¿qué es una situación estresante? Una situación estresante es aquella situación en la cual está en riesgo su vida. Por ejemplo, no sé, usted va caminando, ¿cierto?, por la calle, va a cruzar la calle, no se da cuenta y viene un auto y lo puede atropellar y por tanto lo puede matar. Esa es una situación estresante. Por ejemplo, usted va caminando por la calle oscuro y viene alguien por detrás y lo asalta. Eso es una situación estresante. No sé, usted va por la sabana africana caminando y viene un león detrás de usted y lo va a atacar. Eso es una situación estresante. Es una situación en donde está en riesgo su vida y usted tiene que actuar rápidamente para salvar evidentemente su vida. ¿Ya? Lo interesante, y esto es bien importante que usted tiene que saber, es que el cortisol a ti te prepara para dos cosas. ¿Ya? La liberación de cortisol a ti te prepara para dos cosas. Y eso no se les puede olvidar. El cortisol a ustedes los prepara para luchar o huir, para la lucha o el escape. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno está sometido a una situación estresante, uno tiene dos opciones. O lucha o escapa. Por ejemplo, no sé, si viene un auto, ¿verdad? Y me va a atropellar, la respuesta más lógica es que yo escape, o sea, me salte, me tira al suelo, ¿cierto? Genera alguna reacción que me permita salvar mi vida, ¿cierto? Y evitar que el auto me atropelle. No sé, pues si me asaltan, probablemente me den las ganas, ¿cierto? Y mi sistema me prepare para luchar. Y yo me prepare, ¿cierto? Y para luchar y pelear con lo que me está amenazando. O bien, por ejemplo, si viene un león detrás de usted se va a preparar para escapar y correr, ¿cierto? Y salvar su vida. Entonces, el cortisol, que es la hormona del estrés, a usted lo prepara para esas dos situaciones. Lo preparará para la situación de lucha y para la situación de escape.
Finalmente, si usted lucha o escapa, la decisión no la toma usted, la toma su cerebro, ¿ya? Y la toma en una acción de segundos ínfima, ¿ya? Pero finalmente la respuesta, si usted lucha o escapa, no es una cuestión voluntaria de usted, finalmente la toma el cerebro. Y la va a hacer en base a la respuesta más adaptativa. O sea, si viene un león, ¿cierto? Me refiero a lo siguiente: si viene un león detrás de usted se va a poner a pelear con el león, porque no tiene por dónde ganar. Lo que usted va a hacer, la respuesta más lógica, es correr, es salir de ahí. Si viene un auto y lo va a atropellar, no va a hacer la idea, no va a ponerse a pelear con el auto, no. La respuesta más lógica es escapar de ahí, saltar, es tirarse al suelo, es correr, no sé. ¿Se fijan? Entonces, a eso se refiere. Finalmente, la decisión entre si va a luchar o va a huir o a escapar, no es una decisión que nazca de usted, sino que nace de su cerebro. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo interesante y lo bien importante que tenemos que tener claro, y eso no se nos puede olvidar, es finalmente qué es lo que hace el cortisol, si ahora estamos hablando del cortisol, no de otra cosa. El cortisol lo que hace, y eso es bien interesante, es que te prepara al cuerpo, a tu cuerpo completo, para luchar o escapar. Entonces, una de las primeras cosas que hace el cortisol es liberar glucosa, es ir al hígado y liberar glucosa. ¿Por qué? Porque si yo voy a luchar o escapar, mis células necesitan mucha glucosa, necesitan para poder generar rápidamente energía. Si yo voy a correr o voy a pelear con alguien, mis células necesitan glucosa y necesitan mucha glucosa y la necesitan rápido para poder salvar tu vida. Entonces, una de las características bien interesantes que hace el cortisol es que es hiperglicemiante. Hace que se libere glucosa, ¿cierto? Desde el hígado, ¿cierto? Provoque glucogenólisis o gluconeogénesis, ¿cierto? Y se produzca glucosa rápidamente para que, ¿cierto? Esta glucosa esté rápidamente presente en el plasma sanguíneo, ¿verdad? Y las células puedan obtener rápidamente esa glucosa para poder generar rápidamente energía y poder hacer actividad celular rápido. Otra de las características bien interesantes que hace el cortisol es que apaga en tu cuerpo todas las cosas, apaga todos los sistemas, todas las cosas que gastan energía innecesaria para poder luchar o escapar. O sea, en el momento en el cual usted está eh, amenazado por un estímulo estresor, ¿cierto? Por ejemplo, a usted en ese momento no le interesa, por ejemplo, estar digiriendo. O sea, que su sistema digestivo, ¿cierto?, esté funcionando, ¿cierto? En realidad da lo mismo en ese momento. ¿Sí? Lo importante en ese momento es salvar la vida. Entonces, el cortisol apaga todos los sistemas del cuerpo, apaga completamente todos los sistemas del cuerpo que gasten energía y que en el momento estresante sean innecesarios. Y uno de los principales sistemas que apaga es el sistema digestivo y también apaga el sistema inmune, el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico gasta mucha energía. Entonces, lo importante en este momento es distribuir la energía a luchar o escapar. En este momento, en un momento de estrés, eh, no, da lo mismo si hay un patógeno, da como lo mismo. Aquí lo importante en este momento es luchar o escapar y salvar tu vida. ¿Ya? Entonces todo lo otro que no aporte aquello, se apaga. Esa es la razón por la cual cuando ustedes están estresados y tienen muchas cosas que hacer, si te tienen estrés, ¿verdad? Por académico, porque tienen muchas pruebas, porque tienen que leer mucho, ¿cierto? Cuando ustedes están estresados, se tienden a enfermar más, pues. Claro, porque si ustedes están estresados, tienen el cortisol alto. Si tienen el cortisol alto, su sistema inmune está deprimido. Entonces se tienden a enfermar más. ¿Se fijan? Esa es la razón por la cual ocurre aquello, ¿verdad? De que cuando uno está estresado, ¿cierto? Se tiende a enfermar más, se tiende a resfriar, ¿cierto? Y todo lo demás. Es simplemente porque el cortisol, cuando está muy alto, está apagando sistemas que no aportan al estrés. Y uno de los principales
sistemas que se apaga, ¿verdad? Es el sistema inmune. Y por eso las personas se resfrían, ¿cierto? Y les da, y se enferman. ¿Mm? Algo bien importante, y con esto, ¿cierto? Este mono lo deja muchísimo más claro, es cómo funciona finalmente el cortisol. Eh, Fíjense, acuérdense que el cortisol sí tiene ¿cuánto se llama? Un eh, control del eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo a usted le genera CRH, esa CRH estimula a la adenohipófisis a liberar adenocorticotropina o ACTH, y esa corticotropina o adenocorticotropina viaja hasta la corteza de la glándula suprarrenal y libera cortisol. Y ese cortisol, ¿cierto? Va a hacer todo lo que le he dicho. Va a apagar el sistema inmune, va a hacer que el hígado libere glucosa, va a hacer que los músculos funcionen más rápido, va a hacer que las reservas energéticas, por ejemplo, de glucosa, de lípidos también, liberen la energía para que las células funcionen más rápido. Por eso las personas muchas veces cuando están estresadas, por ejemplo académicamente hablando, ya cuando el estrés es demasiado, las personas empiezan a perder peso. ¿Ya? Al contrario de engordar, terminan perdiendo peso. Porque el cortisol está, por así decirlo, acabando con sus reservas energéticas y haciendo, ¿verdad?, que rápidamente todas estas reservas energéticas, entre comillas, se estén perdiendo, se estén gastando, ¿cierto? Por el estrés que usted está viviendo. Cuando usted dé la PSU, ¿ya? Cuando usted esté ahí al frente de la prueba, ¿cierto? Y abra el facsímil, en la prueba de lenguaje, ¿cierto? En la prueba de lo que sea, y usted diga, chuta, de esto depende, entre comillas, mi vida, y va a ser, del puntaje que saque, va a ser la carrera y la profesión que voy a ejercer 50 años de mi vida. Eso, para su cerebro, es extremadamente estresante. Y el cerebro lo interpreta igual que viniera un león detrás de usted. ¿Ya? El cerebro lo interpreta exactamente igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que, claro, exactamente, el cerebro dice, arráncate, sal de ahí, eso es peligroso para ti, sale. Entonces, por eso cuando ustedes están en una prueba o están en una situación de estrés, les sudan las manos, se les eleva la frecuencia cardíaca, en fin. ¿Por qué? Porque el cortisol está haciendo eso, aparte de otra hormona que ya vamos a conversar cuál es. ¿Ya? El cortisol está haciendo eso, está haciendo que se eleve su glicemia, que sus pupilas se dilaten. ¿Por qué? Porque su cerebro les está diciendo, oye, escapa, sal de ahí, eso es peligroso, ¿ya? Es peligroso para tu vida, sálvate. Eso es lo que está tratando de hacer el cerebro, pero evidentemente uno no le hace caso porque tiene que hacer esa cuestión, ¿cierto? Pero como les vuelvo a insistir, un estímulo estresante como una prueba, como un examen, como la PSU, ¿cierto? Eh, bueno, cualquier cosa que genere esta presión, el cerebro lo interpreta como que viniera un león detrás de usted y activa todo este sistema. Y eso es lo que les pasa. Por eso les pasa lo que les pasa. No sé si me entienden, ¿no? Que por eso les pasa que uno se pone nervioso, ¿cierto? Y aumenta la frecuencia cardíaca y bueno, y todos los habidos y por haber que ocurren cuando una persona, ¿cierto?, se ve envuelta en un estímulo de estrés. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Me explico el concepto? ¿Queda alguna duda? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Perfecto. Bacán. Muy bien. ¿Qué nos preguntan acá? Dice, y por eso en el momento que se tiene mucha energía. Bueno, con respecto al proceso de la ansiedad tiene que ver con otra cosa, es a nivel cerebral también, pero tiene que ver también, pues, porque cuando ustedes se ponen nerviosos, ¿cierto? Se les genera ansiedad. Y una de las características también súper interesantes es más que se disminuye el dolor, las vías del dolor, las vías que llevan la información de dolor al cerebro, se ven inhibidas. Entonces, por eso cuando ustedes están estresados y se caen o no sé, pues de repente, típico, no sé, pues cuando hay accidentes o cosas así, es una situación extremadamente estresante.
Y las personas, de repente, los supervivientes, ¿cierto? Salvan a otras personas y de repente están, ellos mismos tienen un brazo desgarrado o una fractura expuesta y pareciera que no dolía. O sea, si usted tuviera una fractura en este momento, estaría, pero retorciéndose en el piso, pero el estrés y el estímulo estresor es tan fuerte que inhibe todo eso y así como que da lo mismo, todo lo demás, la cuestión es salvar tu vida. Claro, el punto es el siguiente, que después uno se calma, esto baja y ahí empieza el problema, ¿cierto? Y ahí empieza el dolor y duele, ¿cierto? Y ahí uno sabe, ay, ¿cierto? Y tengo una fractura y no me puedo mover, ¿cierto? Porque esto es momentáneo, esto dura un momento y ya, ¿ya? Efectivamente, también le echan la culpa a la adrenalina y ahora la vamos a ver, y porque tiene muchísima relación todo lo que hemos estado conversando con esta otra hormona, que es la adrenalina, que en 5 minutos la vemos, ¿vale? Miren, algo bien interesante que no voy a detallar ahora, porque en realidad sería muy poco engorroso y sería poner más complejidad al asunto, pero en ciencias de la salud lo vamos a ¿cuánto se llama? A ver con más detalle. ¿Ya? Así que ahí lo veremos con más detalle. Pero sí, una de las cosas interesantes es que cuando hay problemas en la liberación de glucocorticoides, se pueden generar dos enfermedades. Si usted tiene baja secreción de glucocorticoides, se le genera la enfermedad de Addison. Así se llama. Una hiposecreción de glucocorticoides se le produce a usted una enfermedad que es la enfermedad de Addison. En cambio, cuando usted tiene una alta secreción de glucocorticoides, a usted se le produce la enfermedad de Cushing, que es la que está acá. No voy a entrar en detalles de esto porque esto jamás, nunca ha salido preguntado en una PSU. Y no creo que sea la oportunidad esta vez. Pero una de las características bien interesantes es que quiero que se den cuenta de algo. Las personas con hiposecreción de cortisol también sufren esto, sufren cambios a nivel de su pigmentación. Sufren lo que se llama, así como una especie de vitiligo, que es esta enfermedad que se le aclara en ciertos lugares de la piel, y eso está en directa relación con la hormona que estimulaba la secreción de melanina, que era la MSH, ¿se acuerdan? No? La hormona estimulante de los melanocitos, que era la que estimulaba, ¿verdad?, la liberación de melanina y que uno se pigmentara del color que tenía la piel. Bueno, efectivamente hay una relación entre la MSH y el cortisol, pero esa relación no la vamos a ver en esta oportunidad, pero sí la vamos a discutir más adelante cuando hablemos en ciencias de la salud. Ahí con muchísimo cariño y muchísima dedicación y detalle vamos a entender por qué existe esta relación y por qué tener bajo cortisol implica que se me decolora la piel. Es como raro, ¿verdad? O sea, tener bajo cortisol, ¿por qué mi piel se ve de otro color? Bueno, hay una relación, ¿ya? Y esa relación la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero ahora me interesa que queden con los nombres de las enfermedades. ¿Ya? Más que eso, no vamos a entrar más en detalle. Por ahora. La última hormona de la corteza suprarrenal son los andrógenos, siendo la hormona como tal más importante de todos los andrógenos, una que se llama androsterona. No confundir con la aldosterona, esta es la androsterona. Ya, los andrógenos, la función que cumplen, bueno, principalmente los andrógenos están en los hombres, ¿ya? No quiere decir que las mujeres no tengan, porque sí tienen, pero en menores niveles, ¿ya? ¿Cuál es la función principal que cumplen los andrógenos? Es generar los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué significa eso? Hacer que los hombres seamos hombres, o sea, parezcamos hombres, que nos crezca barba, ¿cierto? Que no nos crezcan los pechos, ¿cierto? Eh, que cuánto se llama que se nos engrose la voz, que aparezca pelo, ¿cierto? Todas las características que un hombre lo hacen hombre fisiológicamente hablando, ¿cierto? No entrar en detalles sociales, eso ya sale de las fronteras de este curso, pero todas las cosas que fisiológica y biológicamente hacen un hombre hombre son características, ¿cierto?, androgénicas, ¿ya? Y están dadas principalmente por la androsterona.
Otra de las características bien interesantes es que los andrógenos aumentan el libido sexual, vale decir, aumentan las ganas de reproducirse. ¿Ya? Eso en resumidas cuentas. Ustedes entenderán qué significa eso, ¿cierto? Aumentan, ¿verdad?, el líbido sexual, ¿ya? Para que suene más bonito, exactamente. Tiene otro nombre más chileno, pero en realidad lo vamos a decir solamente así, ¿ya? Otra característica bien interesante, y aquí claramente uno puede darse cuenta que las mujeres también tienen andrógenos, es que las mujeres también tienen líbido sexual. ¿Y cómo generan su líbido sexual? Porque también tienen andrógenos. Entonces, cuando las mujeres tienen un alto líbido sexual es porque tienen alta liberación de andrógenos. ¿Ya? Una de las características bien interesantes es que a las mujeres, ¿en qué momento tienen una alta liberación de andrógenos y por tanto aumenta su libido sexual? Va en concordancia con su ciclo menstrual. Cuando las mujeres están por ovular, aumenta la liberación de andrógenos. Claro, pues las mujeres, eh, como les aumenta la liberación de andrógenos justo un poco antes de ovular, tienen mayores eh, ganas de reproducirse, probablemente lo hagan, y de aquella manera aseguran que sea más probable embarazarse. ¿Se fijan? Esa es la idea biológica. Pues, obviamente, claramente, uno si se cuida, ¿cierto? Y todo lo demás, no pasa nada, pero la idea biológica de por qué las mujeres, ¿cierto? Aumenta su libido sexual cuando ustedes están ovulando, la razón es por los andrógenos. ¿Ya? Ustedes liberan más andrógenos cuando están cercanas a la ovulación. De esa manera, aumentan su libido sexual, eh, aumentan las probabilidades de reproducirse, probablemente lo hagan, y como están cerca de la ovulación, aumentan las probabilidades de que esa ovulación termine finalmente en un embarazo. ¿Se fijan? Esa es la característica. Ahora, una de las características bien interesantes es que si usted es una mujer o una mujer sufre, por ejemplo, de un problema androgénico, vale decir, libera demasiados andrógenos, más de lo normal, evidentemente, empieza a tener problemas. ¿Y qué pasa? Que empieza, y perdóname la palabra, pero empieza a transformarse en un hombre. ¿Ya? Eso es lo que empieza a pasar. Se empieza a transformar en un hombre. Le empieza a salir pelo, se le retraen las mamas, en fin. Y una de las características más cuáticas que les ocurre es a nivel de su vagina. Fíjense, a las personas, las mujeres con una masculinización producto de los andrógenos, se les cierra la vagina, fíjense, se les forma como un escroto, como lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Donde tenemos nuestros testículos, evidentemente ellas no tienen aquello, pero se les cierra, los labios se les fusionan y el clítoris les aumenta de tamaño, generando algo así como un pene. ¿Se fijan? Entonces, claramente, una desregulada liberación de andrógenos claramente trae problemas en la anatomía femenina. ¿Ya? Y eso, evidentemente, es una de las cosas no normales, ¿cierto? Claramente no normales, cosa que no debería pasar, ¿cierto? Si se desregulan por alguna razón la liberación de andrógenos. ¿Ya? Esa es una de las características bien interesantes que ocurren, ¿cierto?, a una mujer. Eso. Y por último, vamos a pasar a las hormonas de la médula suprarrenal. Y yo les dije que las hormonas de la médula suprarrenal son derivadas de aminoácidos, son formadas por unas células que se llaman cromafines, ¿verdad? Las células cromafines. Y estas células cromafines generan las que se llaman catecolaminas. ¿Y quiénes son las catecolaminas? Son dos, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? Son dos, la adrenalina y la noradrenalina. En este lugar, en la médula suprarrenal, se libera muchísima más adrenalina que noradrenalina. Un 90% de lo que se libera es adrenalina y solo un 10% es noradrenalina. Porque la noradrenalina se libera en otro lado, en el cerebro, en otra estructura. Pero aquí a nivel de la médula al menos, se libera adrenalina. Esto es lo que se libera principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la adrenalina? Bueno, la adrenalina lo que hace es que complementa el cortisol. La adrenalina también es parte del circuito del estrés.
Y una de las características bien interesantes es que cuando usted está estresado o está viviendo una situación de estrés, se le liberan mayores niveles de adrenalina. Porque la adrenalina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de aumentar todo. ¿Ya? La adrenalina lo que hace es una hormona que aumenta todo en tu cuerpo. Fíjense, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen de latido, aumenta la frecuencia respiratoria. Claramente, ¿por qué? Porque la adrenalina lo que va a intentar hacer, piensen siempre en estímulo estresor es igual luchar o escapar. Si yo quiero luchar o escapar, necesito que mi corazón funcione más rápido. Porque si yo voy a luchar o voy a escapar, necesito que la sangre rápidamente llegue a todas mis células. ¿Y cómo lo hago? Haciendo que el corazón funcione más rápido. Si yo voy a luchar o escapar, necesito respirar más, porque necesito más oxígeno, porque si voy a correr o si voy a pelear, necesito que mis células reciban muchísimo más oxígeno para que puedan cumplir, ¿cierto?, la función y generar energía y todo lo demás, para yo poder luchar o escapar. Entonces, claramente, tengo que respirar más rápido. Si yo voy a luchar o escapar, una de las características bien interesantes es que se dilata, por ejemplo, la pupila, para centrar la vista en el estímulo que viene hacia mí y poder que el cerebro calcule cuánta distancia, por ejemplo, viene desde el auto hasta mí y yo poder tomar la decisión de saltar o de pelear o de lo que sea. Por ejemplo, otra de las características que hace la adrenalina, como les digo yo, es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el volumen de latido, aumentar... el volumen de latido se refiere a cuánto volumen de sangre por latido se libera por cada latido del corazón, que claramente con la adrenalina es muchísimo más. Entonces, todo hace también, la adrenalina hace que todas las reservas energéticas, todo este glucógeno, todas las lípidos, todo se libera a la sangre para que rápidamente las células puedan obtener esta energía para poder generar, ¿cierto?, energía, valga la redundancia, y puedan responder frente a estímulo estresor. Entonces, la adrenalina efectivamente lo que hace es complementar el circuito del estrés. Cada vez que ustedes están estresados, se les libera adrenalina. Y estas descargas de adrenalina hacen que cuando ustedes están estresados, por ejemplo, no sé, por el día de la PSU, cuando ustedes estén ahí sentados, su corazón va a estar latiendo al 1000%, y van a estar transpirando, y van a estar con las pupilas dilatadas, y van a estar respirando, así como que estuvieran, ¿cierto?, corriendo, y porque están nerviosos, porque tienen miedo, y porque están estresados. Y el sistema, como muy bien decía Macarena hace un rato atrás, decía que el sistema te está diciendo, ándate de ahí, escapa, ¿ya? Sale de ahí. Claro, obviamente en ese momento uno no lo puede hacer, pero claro, el sistema te está diciendo, oye, escapa, sal de ahí, porque eso es peligroso, eso te puede hacer algo malo a ti. Y el sistema está tratando de hacer todo esto para que tú salgas de ahí, para que luches o escapes. Claramente entendido, ¿cierto?, que uno está en una prueba, ¿cierto?, y uno no se va a poner ni a luchar ni a escapar con eso, porque en realidad ahí más allá de que te lleven presos los carabineros, ¿cierto?, no hay a lograr, pero claramente eso es lo que ocurre, ¿cierto? Porque como ya les dije, el cerebro, una prueba, una disertación, ¿cierto? El cerebro lo interpreta tal cual como viniera un león detrás de usted a comérselo, o viniera un auto que lo viniera a atropellar, o lo estuvieran asaltando. El cerebro lo interpreta igual, ¿ya? Es un estímulo que le puede generar un problema, que te puede generar un daño en tu supervivencia, entonces lo que tú tienes que hacer es luchar o escapar. Entonces, por eso la adrenalina, ¿cierto?, se libera y se libera en tales cantidades. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora, con esto, ¿cierto?, terminamos esta parte de las hormonas. ¿Ya? Espero que les haya quedado más o menos clara la idea.